Entonces, el edificio va a enfrentar una fuerza que es la cortante. Se representa con una V. Ahora, esta cortante que el edificio va a tener que enfrentar es del sismo. Con esta cortante tú puedes dimensionar columnas, placas y también puedes diseñar muros, ¿no? Las placas es cuando un muro va de piso a techo, o sea, así. Muros es cuando haces, por ejemplo, albañilería. Esa es la diferencia, ¿no? Los muros se hacen en albañilería y placas puede ser en albañilería, pero lo más común es que lo hagan en edificios de concreto, ¿sí? Entonces, con la cortante tú puedes dimensionar columnas, placas, muros, varios tipos de estructuras, ¿no? Todo a partir de la cortante. Entonces, por eso siempre tienes que saber cuánto es la cortante. La cortante es como es una fuerza que llega al edificio, se puede calcular para todos los pisos. De ahí vamos a ver eso. Y puedes calcularlo, eh, claro, obviamente para el primer nivel que está en contacto con el suelo va a ser mayor. Entonces, esta cortante es importante por eso. Ahora, la cortante depende de varios factores, ¿no? Está el Z, que es el factor de zona, ¿no? Que es según este mapita, ¿no? Este es el Z. Depende de la zona. O sea, zona, en realidad es algo de grandes rasgos, ¿no? Porque como toma áreas grandes, entonces es como no tiene mucha especificidad. O sea, no es como, por ejemplo, si yo dijera, estoy en Surco, ¿no? Entonces, por ejemplo, Surco es diferente que Caraballo, por ejemplo. O sea, si yo estoy en Surco, el suelo es de piedra, pero en Caraballo, que hay más tierras de cultivo, la tierra es más esponjosa. Entonces en Surco, si yo pongo una edificación, la edificación no se va a sentar, o sea, no se va a hundir. Pero en Caraballo, como la tierra es blanda, la edificación tiende a sentarse. Entonces, esto es un factor específico, pero el factor de zona depende solamente del departamento en el que se encuentra. Por ejemplo, Lima está en zona 4, ¿no? Acá está Lima. Este cachito de acá es Lima metropolitana, ¿no? Y está en zona 4. Entonces, si tú solamente te guiases de ese valor, no tendrías algo específico, porque el Lima metropolitana sale en zona 4, pero no sabes en qué parte. Entonces, esto de acá, hay valores como el 0,45 para zona 4, que es Lima, o sea, casi siempre vas a usar esto, porque como casi todos los ejercicios son en Lima, vas a usar ese valor del 0,45. Pero a veces por ejemplo, lo que suele hacer Chaparro, por ejemplo, en sus exámenes, es que él siempre pregunta otra ciudad, ¿no? Entonces ahí sí tienes que revisar el mapa y te fijas. Entonces, ese es el Z, el primer valor. Por ejemplo, ciudades conocidas con un Z diferente podría ser Arequipa. Arequipa, por ejemplo, tiene Z igual a 0,45, pero si tú te metes más hacia la sierra de Arequipa ya no es, ¿no? Por ejemplo, acá está Arequipa. Acá está Arequipa. Entonces, Arequipa tiene dos partes. Entonces, tendrían que especificarte qué ciudad de Arequipa es. Por ejemplo, aquí Arequipa. ¿Está? Arequipa. Tienen que especificarte qué ciudad es para saber qué parte es, ¿no? Porque está partida en dos. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Hay otras zonas, por ejemplo, 0,35, zona 3, 0,25, zona 2 y 0,1 en zona 1. Antes de seguir, te voy a poner la fórmula de cortante acá. La cortante es así, se calcula así. Sux P R. Ya, ya está. Entonces, ahorita estamos en el Z. ¿Ya? De ahí viene el factor de uso. ¿Ya? Entonces, el U es de uso de la edificación. Entonces, ahí va a depender mucho de para qué se usa el edificio. Si el edificio es de vivienda, que es lo más común, ya sea unifamiliar o
o multifamiliar, siempre el U va a ser 1. El U va a ir aumentando si es que es un edificio importante. Por ejemplo, un hospital, por ejemplo, un municipio, o por ejemplo, un edificio en una escuela. Entonces, acá los U's van a ser mayores que 1. Hay una tablita, ahorita la voy a poner, que es a ver, voy a compartir toda mi pantalla ya, para que no tengas problemas. Ya está. Entonces, por ejemplo, acá hay unas tablas, ahí te voy a escribir el link. Hay unas tablas que indican como que todos los usos según el tipo de edificio. Entonces, esas tablas siempre hay que tenerlas ahí apuntadas. Yo te recomiendo que cuando tengas que hacer algún trabajo o alguna publicación sobre esto, sobre zonificación, tengas todas las tablas a mano. Por ejemplo, aquí hay una categorización de las edificaciones y dice factor 1. Este sería el que estamos usando, vamos a usar ahorita. Entonces acá lo voy a pegar. Voy a tratar de organizar esto para que no tengas problemas después. Bueno, ahí no se puede mover. No, voy a dejarlo. Este es el U. Está el U. Cuando quieras buscar lo más específico sobre normas, siempre trata de buscar directamente en la norma del peruano, porque esa norma es la más cercana. Siempre se actualiza el RNE. Por ejemplo, hay actualizaciones en las que tú el RNE lo ves y dice tipo de edificación y la clasifican por números. Ya, eso ya, por ejemplo, ya está desfasado, ahora es por letras. Entonces siempre tienes que fijarte el año de publicación. Por ejemplo, la última actualización fue en 2018 y creo que están preparando otra actualización ahora. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces en este caso, por ejemplo, las edificaciones se reparten en esenciales, ¿no? Según esa tablita, ¿no? En esenciales, en importantes, comunes o temporales. ¿No? Entonces, por ejemplo, en las esenciales tienen un U de 1,5. Ahora, ¿cuáles son los esenciales? Acá están, por ejemplo, los puertos, aeropuertos, estaciones de bomberos, edificaciones, ¿no? O sea, aquí están todas las edificaciones que cuando hay un sismo tienen que resistir. Entonces están hospitales, aeropuertos, está puertos también, ¿no? Estaciones de bombero, ¿no? O sea, son los lugares donde van a ir a refugiarse las personas cuando hay un sismo. ¿Ya? De ahí están las edificaciones importantes. Acá, por ejemplo, es donde se reúnen, ¿no? Teatros, estadios, coliseos o cines, ¿no? Entonces, este U tiene 1,3. Son teatros, estadios y coliseos. Y de ahí están los edificios comunes, que son, por ejemplo, vivienda o restaurantes, ¿no? Que tienen un U igual a 1. Ahora, como te repito, lo más común que nosotros vamos a hacer casi siempre es vivienda. Es por eso que siempre vamos a usar casi siempre el U igual a 1. Igual en Lima casi siempre 0,45. Eso es por si acaso, porque a veces cuando uno está haciendo, como que no sabe por dónde comenzar. Entonces te recomiendo eso, que siempre tengas en cuenta esa situación, ¿no? De que casi siempre va a ser lo mismo. Entonces ahora voy a poner una raya acá para poder continuar. Porque lo demás es puro cálculo. Vamos a movernos para acá. Ya está. Entonces vamos a ir con, hacemos Z, U, toca el C. El C y el S. El P es el peso, entonces lo vamos a dejar para el final, ¿no? Así. Z, U, C, S, P.
sobre R es igual a V. Donde V es la cortante sísmica. Entonces ahora toca hacer la parte del C. El C es un coeficiente que depende del periodo del edificio. O sea, tienes la Tierra y acá está el edificio. Entonces el edificio va a ir y venir cada cierto tiempo, ¿no? O sea, es como cuando hay un sismo, el edificio se mueve para aquí y para allá, ¿no? Se mueve el edificio. Entonces, esta situación depende mucho de la tierra en la que está. ¿Qué quiere decir? O sea, ponte que el edificio va y viene cada 2 segundos, ¿no? O sea, va un segundo, vuelve un segundo, como un péndulo. O sea, eso tiene un periodo. O sea, ese periodo es el tiempo que demora en ir y venir, cada 2 segundos. Pero ponte que la Tierra también tiene un movimiento igual, porque recuerda que el edificio y la Tierra oscilan diferente. Pero si la Tierra y el edificio oscilan igual, ahí es un problema, porque va a aumentar la amplitud. O sea, cuando tú tienes una onda, en este caso es la onda del sismo, ¿no? La onda tiene algo llamado amplitud, que es como la distancia que va de una, o sea, es como la distancia de la onda máxima, ¿no? Entonces, en el caso del edificio es como la distancia que recorre, ¿no? El edificio. Por ejemplo, tienes la onda, ahí está. Esto de acá, la máxima distancia que tiene la onda es amplitud. Entonces, si el edificio y la Tierra tienen igual periodo, va a aumentar su amplitud cada vez más. O sea, el edificio con cada ida y vuelta que tenga va a aumentar su amplitud. Entonces, hay videos en los que sale el edificio que está normal, está suavecito, y de repente comienza a hacerlo muy fuerte su movimiento y ¡pram! Se destroza. Porque se le llama, entró en fase con la Tierra. Entonces, para evitar eso, se usa este factor del C, que es un coeficiente de periodos. Entonces, el C depende mucho de estos periodos, que son un montón, ¿no? O sea, en realidad el C lo ponen así, ¿no? Es todo un intervalo, te voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, el que yo hice para el trabajo para el trabajo de estructuras, que es este de acá. Tú el C tienes que usarlo de un montón de maneras, o sea, tiene como unos parámetros que tienes que seguir. Se entiende mejor con un edificio, más que con una explicación así teórica. Ahí está. Claro, esos son valores que tú obtienes a partir del estudio de suelos. Por ejemplo, esto de acá. Hay un edificio, el suelo era en surco y acá tiene un periodo, un TP y un TL, dependiendo del lugar, ¿no? Casi siempre va a ser los mismos, o sea, no es como que cambie mucho. Entonces acá está esta parte de acá. Ahí está. El C es el periodo fundamental de vibración y el coeficiente sísmico. Acá te lo voy a poner. Este de aquí. Más grande. Ya está. Entonces, depende, como te dije, de la vibración, ¿no? Entonces, el C depende mucho del T. El T es el periodo, o sea, el tiempo que demora en ir y venir el edificio. Entonces, el T ya está como definido, ¿no? Hay un T. El T es el tiempo pues que demora el edificio, o sea, no depende en realidad se tienen que dártelo como valor. El T menor que el TP, el T y el TP tienen que dártelo también. El TP menor que T, menor que TC y también el TC. T mayor que el TC, ¿no? Dice, la factor de presión sísmica se obtiene a partir de la relación de periodos de vibración dadas por el tipo de suelo y la edificación. O sea, el T es un valor que tú obtienes de una división, ¿no? En este caso, por ejemplo, han dividido 40.5 entre 45. ¿No? Uno es la altura de la edificación, o sea, el T es la altura de la edificación,
sobre un coeficiente. Este coeficiente depende de la norma, o sea, en la norma está especificado. Por ejemplo, C35 es para edificios cuyos elementos estructurales son únicamente pórticos, por ejemplo. Esto es para edificios de pórticos de concreto armado. O sea, solamente pórticos de concreto armado. Acá voy a poner COEF para que no te confundas. ¿Ya? El COEF 45 es para edificios que tienen pórticos de concreto, pero también tienen placas. Entonces sería dual. Pórticos y placas. Eso se llama dual. O que tenga, dice, pórticos de acero. Entonces, pórticos de acero. Acero, ya está. Si te das cuenta, el periodo va a disminuir cuando tiene pórticos y placas o pórticos de acero, porque el acero tiene reostres y las placas funcionan como reostres de los pórticos. Entonces, por eso el coeficiente es mayor y va a disminuir su T. Entonces, tú tienes una altura de edificación sobre un COEF. Lo primero que tienes que sacar para sacar el C es altura de edificación entre el coeficiente. El coeficiente depende del sistema estructural del edificio. Una vez que sacas el T, lo comparas con el TP y el TL. Entonces, el TP y el TL son valores que salen en esa tablita de acá, que depende del tipo de suelo. O sea, en la tablita dice S0, S1, S2, S3. Tienes el TP y el TL. Entonces, esa tablita depende del tipo de suelo, ¿no? Si es S1, si es S2, ¿no? Ese tipo de suelo, por ejemplo, acá mira tienes el Z y el suelo, ¿no? Con factores de suelo. Mira, acá está. Ahí está. Zona es, por ejemplo, si está en la costa, en la sierra, en la selva, como acá. Zona depende de esto, que ya habíamos hablado. Y suelo depende, por ejemplo, si Surco Caracuello, por ejemplo, ¿no? Y también depende del estudio de suelos. Entonces, SS también sirve para sacar el TP y el TL, ¿no? Por ejemplo, acá está la tablita, ¿no? Acá, por ejemplo, es 0,4 y 2,5. ¿Por qué S1? Recuerda, S0 es un suelo de pura piedra, o sea, piedras grandes. S1 es un suelo de piedra, pero piedras chicas, o sea, piedras que como que se han partido un poco. El S2 es un suelo arenoso y el S3 es el suelo limoso, ¿no? Entonces es así, ¿no? Estas son piedras grandes, estas son piedras chicas, este es arena y piedras también. Y este es un suelo limoso, o sea, el suelo limoso es como por capas, así. Entonces, tienes el TP y el TL. Una vez que sacas el TP y el TL a raíz del tipo de suelo que es, lo comparas con el T que calculaste. El T que calculaste te va a dar, si el T es menor que el TP, de frente, C igual 2,5. Si el T está entre el TP y el TC, tu C va a tener que ser igual a 2,5 por TL entre T. Y si tu T es mayor que TC, tu C va a tener que ser 2,5 por TP1 TL entre TC. Entonces ahí está. Entonces, todos esos valores dependen, ¿no? Entonces tu C casi siempre va a ser 2,5. Así, si algún día te olvidas de todo este procedimiento, pones 2,5. Es lo más probable que salga. De ahí te voy a hacer una lámina con todas las fórmulas, solamente que ahora, como estamos explicando, un poco desordenado. Pero ahí te voy a hacer todo resumidito. Ya, entonces estábamos en C, toca el S. ¿No? El S lo vamos a poner. Estos son factores de suelo. Esto vamos a poner el S. Mira, acá está la tabla. El S y el P. Y el R nos falta. Ah, ya el R está acá. ¿No? Acá tienes esto. No, esa es la E0, es la E030. Tenemos que buscar. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá la E030. La parte del R está aquí. Ahí te lo voy a poner acá. Es esta parte de acá. Ahí está. Ahora, eso es un R sub 0, ¿ya? De ahí hay que multiplicarlo por un montón de valores, pero
Ahí está la tabla. Listo, ahí está. Vamos a sacar acá el S y el R. De ahí voy a armar una lámina así organizadita con todos en fila. Listo. Entonces, el S depende del lugar donde se encuentre. Casi siempre va a venir dado por el estudio de uso de suelos. El S, por ejemplo, acá lo han puesto que si es un S0 y un Z1 va a ser 0.8. Entonces, hay que diferenciar el S sub 0 del Z. El Z depende de la región del Perú. Y el S, o sea, si es 0, si es 1, si es 2, si es 3, depende del suelo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un suelo que es de piedras grandes, como ya te había dicho, es un S0. Si tienes un suelo de piedras pequeñitas, se llama un S1. Si tienes un suelo que tiene arena y algunas piedritas, se llama S2. Y si tienes un suelo que es limo, o sea, limo viene así como por capas, arcilloso, es un S3. Entonces tú cruzas ambas situaciones en una tabla y obtienes valores. Es así, ¿no? De esta manera vas encontrando valores. Sacas el Z según la región, ponte que es Lima, ¿no? Lima sería Z4, zona 4, como acá habíamos visto. Mira acá. Ahí, zona 4. ¿No? Acá está Lima, zona 4. Lima es Z4. Y ponte que está en Caraballo. Entonces, Caraballo tiene un S2, un suelo tipo 2. Sería así. Entonces, juntas, cruzas el S4 con el Z4, perdón, con el S2 y te va a salir el valor que estás buscando, que es 1,6, por ejemplo. Tu S sale 1,6. El S. Limoso, ¿qué lugar sería? ¿Cómo? Limoso, el S3, ¿qué Ah, ya. lugar El sería, S3 pues? generalmente está en, por ejemplo, está en la selva. Lo que pasa es que el limoso depende mucho de cercanía a ríos, pero ríos tipo lo de la selva. Por ejemplo, podría ser en Iquitos, podría ser ¿dónde más? En Pucallpa, por ejemplo. Y casi siempre cerca de ríos. O sea, tú tienes el río acá y el río va dejando como sedimento. Hay un sedimento. Entonces, aquí si tú pones una casa se hunde. Se hunde porque el suelo, como tiene capitas, las capas como que se apachurran y se hunden y se solidifica. O sea, es como, por ejemplo, no sé si alguna vez has hecho alguna estatua de arcilla o algo, y tú vas juntando y la arcilla por su propio peso se va como comprimiendo. Entonces es igual, ¿no? O sea, ese tipo de suelo no es bueno para construcción, generalmente se usa para sembrar. Entonces tú vas a ver en la selva que cuando está el río acá, la gente siembra y un poco más adentro hace casas, pero que están elevadas en tierra, le llaman palafitos. ¿No? Claro, ahora ya hacen de concreto todo, ¿no? Pero lo normal era que hagan eso, o sea, que hagan, porque a veces el río crece y también que el suelo no es bueno para construcción. Ese suelo S3 es para esa parte. También sé que en Lima hay partes de suelo así, pero no es porque sea de arcilla, o sea, no es porque esté cerca a partes de agua, sino porque es relleno sanitario. También, o sea, puede ser que sea arcilloso, como en este caso, o puede que sea relleno sanitario. O sea, el S3 es un suelo que no es compacto, o sea, que cuando tú le colocas una fuerza, tiende a comprimirse, tiende como a quitar todos los espacios que hay entre él, ¿no? Por ejemplo, la arcilla como tiende a chupar agua, cuando la aplastan, como que saca el agua y se aplasta. Y el relleno sanitario igual. El relleno sanitario no es por agua, sino es porque tiene gas. O sea, generalmente la gente junta la basura en un descampado y de ahí
esa basura pues libera gases. Pero como tú lo ves que está plano, pues construyes encima y de ahí el gas se libera y se hunde y la casa se hunde. Eso es lo que pasó en Surco, por ejemplo, que habían hecho un relleno sanitario y la gente construyó pues porque no se veía pues que la tierra estaba plana y como la edificación pesa, se hundió la casa. O sea, un día estaban ahí en su casa y todo el primer piso quedó hundido. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la parte de relleno sanitario. En las afueras de la ciudad siempre hay, o sea, si tienes una ciudad en el mapa, ¿no? Así, vas a ver que siempre hay regiones que están así en los extremos, hay relleno sanitario. Siempre, siempre hay. Y a veces están vacíos, o sea, nadie construye ahí. Pero nadie construye ahí porque saben que el suelo es peligroso. O sea, la gente del lugar sabe que es peligroso, no construye ahí. Eso es importante. O sea, cuando ves un terreno vacío, hay que fijarse en el... Eso está, por ejemplo, en los suelos del SISMIC, tiene como un mapeo de los suelos. Fijarse que no esté en S3. Casi siempre está en S3. Por ejemplo, eso es común en Villa Salvador, en Caraballo, en las ciudades los distritos que están hacia los extremos, ocurre eso. Ya. Entonces seguimos con el R. Sí, sí, está bien. ¿Estás ahí? Sí, 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 sí te entendí. Sigue con el R. Ya. El R es el coeficiente que se usa según el tipo de edificación. O sea, por ejemplo, hay casos viendo que el Z, el Z, C y S dependen mucho del suelo, o sea, del lugar donde está. Y el U y el P y el R dependen del edificio. Entonces, en este caso, el R depende del edificio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, hay edificios de acero, hay edificios de concreto, ¿no? Lo más común casi siempre que nos hacen hacer es edificio de concreto. Entonces, aquí lo que vas a multiplicar es el R0 por un I sub 1 y por un I sub 2. El R0 está en esta tablita que está acá, que es un coeficiente básico, o sea, depende del sistema constructivo. Por ejemplo, si es acero, tiene 8, 5, 4. Aquí la diferencia entre los pórticos de acero es la forma en la que está arrostrado. O sea, por ejemplo, si tú tienes una estructura de acero y solamente haces como el borde, si viene un sismo, se va a ir así, como un paralelogramo. Pero si tú tienes un edificio y lo arrostras, o sea, le haces así, aspitas, el edificio va a aguantar, se va a quedar así como está. No se va a deformar, porque todas las fuerzas se transmiten de alguna u otra manera hacia el suelo, entonces no se va a mover. Entonces, por ejemplo, resistentes al momento son los especiales, por ejemplo, son los que tienen arrastres de esta manera. Los intermedios son los que tienen un arrastre no tan fuerte, o sea, por ejemplo, así, ¿no? Esos no van a aguantar mucho. Y los ordinarios son los que no tienen nada. Entonces, por eso que va disminuyendo el coeficiente de reducción sísmica. Por eso es importante que cuando te den cuando leas la premisa o cuando analices un edificio, te fijes mucho de cómo está arrastrado y preguntar más que todo al diseñador, ¿no? Cómo lo has arrastrado o si tú misma eres, te fijas, ¿no? Cómo el fabricante, cómo menciona que es su material. Entonces, acá está, ¿no? El R0. Hay un montón con el acero. Y con el concreto es más simple incluso, porque están los pórticos. Recuerda que los pórticos es cuando tiene columnas y vigas, ¿no? No sé por qué lo hice así. Cuando tiene columnas y vigas, ¿no? O sea, tienes acá la columna y la viga. Este es el pórtico. Ahora, obviamente a veces, por ejemplo, tienes una estructura de puro pórticos, no va a aguantar un sismo bien, porque va a tender a hacer esto, igual que acá, ¿no? Va a tender a hacer esto. O sea, el pórtico solito tiende a esta situación. Entonces, para eso se colocan placas. Entonces, cuando tú ya le pones placas, ya no hace eso. Eso se le llama dual, ¿no? Generalmente las placas se colocan pues donde hay escaleras, donde hay ascensores, ¿sí? En vacíos más que todo, ¿no? Entonces, por eso que el dual tiene un poquito menos que los pórticos, ¿no? Hasta de muros estructurales es cuando tienes unos muros que van de piso a techo, ¿no? Ponte que estás en un corte.
tienes un muro que va de piso a techo, o sea, del primer piso hasta el último, eso es un muro estructural. Incluso en una casa de albañilería puede haber un muro estructural. Por ejemplo, hay casas de albañilería que tienen muchos pisos, o tienen 6, 5 pisos, y les ponen placas, les ponen muros de concreto, ¿no? Entonces, eso se llama muro estructural. Ahora, este muro de concreto a veces no pega bien, ¿no? Porque como todo es albañilería y es diferente, entonces tiene que venir un ingeniero calculista para ponerlo. Eso lo hacen en Gamarra, por ejemplo, en Gamarra los edificios son bien altos, pero son de albañilería, son de ladrillo, entonces lo que hacen es ponerle muros de, de concreto para que no se caiga, y por eso que han aguantado tantos años. Y los muros de utilidad limitada son unos muros bien finitos, creo que tienen como 13 centímetros de ancho, muy finos. Y es un edificio que tiene que ser de piso a techo, todo igualito, o sea, no toda la estructura, si tú lo haces así, ¿no? Bueno, así en el primer piso, tiene que ir del primer piso hasta el último, todos igualitos, o sea, no cambia en ningún sitio. Cambiará por la tabiquería, ¿no? Pero no cambia el edificio. Entonces, por eso se llama de utilidad limitada, porque como la edificación cambia muy poco, o no cambia, es por eso. Entonces, estos edificios son, por ejemplo, para ahorrar costos, ¿no? Porque tú haces una sola planta, o sea, no diseñas un montón de cosas. Incluso puedes llevar todo prefabricado y lo armas en el momento, ¿no? Pero ellos tienen muy poca reducción sísmica, o sea, no aguantan mucho un sismo. Y ahorita vamos a ver el I1 y el I2, ¿no? A ver. Ese el I1 y el I2 depende del tipo de edificio. Por ejemplo, si tienes un edificio que ya ponte, es de acero, ¿no? Es bien bacán tu edificio. Pero lo has hecho con irregularidades en altura, o sea, tiene un volado de padre señor mío, no va a resistir igual que un edificio que es recto, ¿no? Que no tiene volado. Entonces, a eso se le llama irregularidad en altura. O ponte que has hecho un edificio que tiene, es de concreto, o sea, todos de pórticos de concreto, pero hay placas que no van de piso a techo, o hay placas que aparecen en el tercer, cuarto piso y ya no es placa, ¿no? Porque no va de piso a techo. Entonces, eso también es un problema en los edificios y le va reduciendo como fuerza al edificio. O sea, acá está irregularidad en planta y irregularidad en altura. Tienen varios nombres, pero en realidad aquí casi siempre describen como qué es cada cosa, ¿no? Te explican qué es. No te preocupes si te olvidas alguna vez. Casi siempre explican. Pero sí hay algunos que tendrías que saber, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ponerlo en grande para que lo veas. Mira, por ejemplo, dice irregularidad torsional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuando tiene irregularidad torsional? Acá, por ejemplo, hay extrema y simple. ¿Ya? Ponte que tienes un edificio que es así, ¿no? Tienes el edificio y has puesto, pues, columnas y vigas, ¿no? Es aporticado. Pero tienes tus ascensores. Entonces, en vez de poner tus ascensores en el medio, como es lo normal, se te ocurre ponerlo en un extremo. Y para colmo le pones la escalera al costado. Entonces, cuando tú pones placas solamente en un costadito, el centro de rigidez, o sea, el lugar donde el edificio no se va a mover para nada, o sea, es como que tú lo anclas el edificio justo donde pones las placas, se va a mover para acá. Pero el centro geométrico del edificio, como es un rectángulo, va a estar por aquí. Entonces el edificio, cuando hay un sismo, va a tender a hacer esto. Va a tender a girar sobre su centro de rigidez. Entonces va a ser este chiste, o sea, el edificio. O sea, el edificio en vez de oscilar poquito, o sea, el edificio debería oscilar así, ¿no? Un poquito para acá y un poquito para acá. Pero en vez de oscilar poquito, va a oscilar un montón. Entonces, eso se llama irregularidad torsional, ¿no? Dice, en esa dirección 1,3, bueno. ¿No? Eso es como, es muy técnico, ¿no? Pero depende mucho de la distancia. O sea, ponte que tienes una distancia acá, ¿no? Dice, esa distancia es una distancia que puede ser normal. O sea, por ejemplo, si tienes una distancia que es menor al 20% del largo del edificio, no, era 20%, no, era 10%. Eso está en otra norma, no sé acá. Pero eso es un tema que vamos a ver después. ¿Ya? Esto es con cálculos todo. Pero te lo adelanto para que entiendas esta parte. Si es menor al 10%,
es pasable, o sea, tiene irregularidad torsional, pero no es exagerada, ¿no? Pero si ya es mayor, ya es extremo. Entonces ahí sí ya fuiste, ¿no? Tu edificio dice, vas a tener que poner placas al otro lado para que se compense. De ahí está esquinas entrantes. Y eso es cuando tienes una planta que va así, por ejemplo. Es la típica planta que tienes como volado, ¿no? Tienes tu edificio y quieres determinar una entrada, entonces le haces un corte, ¿no? Así. Entonces, esto se llama esquina entrante, ¿ya? O sea, este edificio va a tender a fallar por aquí. O sea, su falla principal casi siempre va a ir por la esquina, justamente. Porque acá hay una esquina peligrosa. Entonces, eso se llama esquina entrante. Ya está. El otro es discontinuidad del diafragma. Ese es bien común. O sea, si tú quisieras poner alguna irregularidad que es común, casi siempre es esto. Este es en planta, este es en altura. O sea, hay irregularidades en planta y en altura. Por ejemplo, ponte que tienes un edificio que tú, por ejemplo, aquí en el primer piso es tu lobby, o sea, es donde recibes a la gente, donde hay áreas de juego, no sé. Y a partir de los siguientes pisos comienzan los muros. O sea, acá tú pones un muro y lo continúas. Pero este muro, que va del segundo piso hasta el último, no tiene una continuidad en el primer piso, porque ahí es tu lobby, no quieres arruinar el lobby. Entonces, eso se llama discontinuidad del diafragma. Ese es un problema también. Por eso siempre trata de que todo el sistema del lobby, o sea, la parte abierta del lobby, tenga alguna similitud en los siguientes niveles. O sea, en los siguientes niveles, si pones un área de encuentro, la pongas a la misma altura del área de entrada, cosa que así no hay esa discontinuidad. Sistemas no paralelos es cuando tiene una irregularidad en cualquiera de las direcciones. Ah, ya, esta es una cosa bien técnica, la verdad que nunca he escuchado que me la expliquen, pero muy raro, ¿no? No sé qué es, eso sí no sé qué es. Ya, entonces eso es hasta acá. Esta es irregularidad en planta. Y de ahí está en altura. ¿Ya? En altura, por ejemplo, algunos se van a encontrar. Por ejemplo, tienes el piso blando y el piso débil. ¿Ya? Esta diferenciación entre piso blando y piso débil es muy técnico, es muy de ingeniero estructural. ¿Ya? Tiene que ver con unos coeficientes 70%, 80%, o sea, es con unos cálculos que hacen ellos y sale eso, ¿no? Nosotros nunca nos han enseñado eso. Pero básicamente es como piso blando, es cuando, por ejemplo, tienes un edificio que es bien masivo, o sea, es como un edificio bien masivo, o sea, tienes muro, 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 y en el primer piso se te ocurre hacer columnas tipo Le Corbusier. Entonces, esto es un edificio piso blando. ¿Ya? O sea, tu edificio bien denso, muy denso, y patitas, ¿no? Ahora, generalmente el piso débil, no, este es piso débil, ¿no? Piso débil. Piso débil. Ya. Ahora, el piso blando es parecido, pero es cuando tú tienes un edificio con tus patitas y le pones alguna placa, ¿no? Para arreglarla. O sea, le pongo una placa, pues ahora sí va a aguantar, no va a aguantar. Pero ahí tú te engañas diciendo que no es así, ¿no? Que sí va a aguantar. Entonces, esa es la única diferencia, porque en realidad, aunque tú le pongas placas, como ya la malograste, porque todo alrededor le has puesto muros, aunque quieras mover el centro de rigidez hacia el centro, no vas a poder, porque hay muros en los siguientes pisos. O sea, hay arquitectos que hacen eso, ¿no? Le Corbusier, por ejemplo, en la Villa Savoie, hizo eso, ¿no? O sea, es como tú tienes el edificio es recto, ¿no? Pero yo lo hago así. Ya, el edificio es así y tiene patitas. Sus patitas acá. Bueno, es algo así, ¿no? Sus patitas más. Y acá él pone la área de sensores, ¿no? Que va a ser así. Claro, como ya es Francia, no hay problema, porque ya no hay sismos, pero acá sí. Entonces, por ejemplo, eso no funcionaría bien acá. Bueno, de ahí está irregularidad extrema de rigidez. Dice, en cualquier dirección de análisis, entre pisos. Ah, ya, esto es cuando tienes entre pisos irregularidades. Por ejemplo, es como este de aquí está relacionado directamente con discontinuidad del diafragma. O sea, son lo mismo, pero uno es en altura y otro es en planta. O sea, si tú tienes en planta que no hay continuidad,
también afecta en altura. O sea, es como tiene igual. O sea, si tú consideras este factor aquí, tienes que considerar el factor acá. Irregularidad en masa o en peso. Ya. Eso tiene que ver con el edificio cuando, por ejemplo, ¿no? Ponte que tienes el edificio así. Voy a poner una raya acá porque si no se va a confundir. Tienes el edificio con un volado. Ya. Esta masa que está sin, o sea, ponte que pones la columna. Esta masa que no tiene, o sea, algo denso abajo, va a generar irregularidad en masa o peso. O sea, va a ir como, va a tender como hacia este lado, ¿no? El edificio va a tender a volcar hacia este lado. Entonces, por eso. Irregularidad en geometría vertical. Ya, por ejemplo, este de aquí está en irregularidad en geometría vertical, porque es una L. Entonces, por eso es. Pero ponte que tienes un edificio así, ¿no? Así, y por acá es un volado, una cosa así. ¿Ya? Esto es irregularidad en geometría vertical. Entonces ahí le vas agregando. Discontinuidad en los sistemas resistentes es, por ejemplo, lo mismo que acá, ¿no? Discontinuidad del diafragma. O sea que tienes placas que no son placas, son muros que tú has puesto que piensas que se continúan, pero no tienen una continuidad en el siguiente. Ahí está. Eso también es lo mismo. Sino que acá por ejemplo, ya va con un cortante basado, esto es con cálculos. Por ejemplo, acá es igual que en el caso de piso blando y piso débil, ¿no? Va con cálculos ya. O sea, generalmente lo que nosotros vamos a hacer, o que lo que nos van a poner, es de frente que en el examen, ¿no? Te ponen de frente qué es, o sea, te ponen irregularidad, rigidez, ¿no? Una cosa así. O sea, no te hacen buscar cada uno. El maldito de Chaparro sí hacía eso, pero Pacuera no hace eso. Y lo normal es que no ocurra eso. O sea, lo normal es que el ingeniero calculista te diga qué es, ¿no? Porque ellos tienen sus tablas. Encima Chaparra daba menos tiempo. Sí, Chaparro es un desgraciado. Lo normal es que el arquitecto, o sea, el ingeniero te diga. Ya, ese Chaparro es un desgraciado. Bueno, entonces acá voy a poner la raya que se diferencia. Y aquí voy a poner aquí borrador. Ya está. En planta y en altura. ¿No? Entonces, tú tienes el R0 que depende del sistema. Ponte que te sale, a ver, lo más común es el dual. Vamos a ponerle que es un sistema dual. Sí. Irregularidad en planta. Bueno, mi única irregularidad en planta es que puse mis ascensores para un lado. Entonces voy a ponerle este de acá. Y irregularidad en altura. Bueno, pues hice discontinuidad del diafragma, ¿no? Que es este de acá. No, también me toca esta. Entonces, por 0.85. O sea, estos dos de acá son de mi irregularidad en planta. Y aparte, en irregularidad, tengo irregularidad, discontinuidad de sistemas resistentes, entonces le pongo 0.8 por altura. Y acá te va a salir un valor. Entonces, este valor es el que va a dividir acá, ¿no? Aquí el R va a dividir. Y lo último es el peso de la edificación. Entonces, el peso de la edificación es todo un problema, porque todo el mundo lo calcula de manera diferente. O sea, no vas a encontrar a dos personas que lo calculen igual. Por ejemplo, Chaparro lo que hacía era esto. Tienes el edificio. Uy, llaman. A ver, espérame un rato, que me están llamando. Ya está, ya volví. Entonces vamos a poner acá el peso. Peso de la edificación. Ay, no se endereza. Ya está. Peso del edificio. Ya está. Entonces, el peso del edificio depende mucho del tamaño del edificio. ¿Ya? Entonces, ponte que tú pones la planta acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tu planta mide 100 metros cuadrados. ¿Ya está? Entonces, tu planta va a depender su peso de la cantidad de pisos que tenga, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, ahí va a ir aumentando. Entonces, lo que hacía Chaparro, por ejemplo, él decía, ¿no?
Ya tiene 100 metros cuadrados por planta, tiene 5 pisos y le voy a poner 1000 kilos por metro cuadrado. Y ya está, ahí sacaba su peso. Este es el método Chaparro. Ahora, el método Pacora es un método bien complicado, porque ella lo que hacía era unas tablas y ponía todos los pesos, o sea, agarraba así, ¿no? Decía, peso de la tabiquería, peso del acabado, peso de la columna, peso de la viga, peso, ¿qué más? Ah, de la losa también. Acá, unas tablas así hacía, acá ponía el coeficiente. El coeficiente es, por ejemplo, el acabado tiene 100 kilos por metro cuadrado, por ejemplo. La columna, como es de concreto, tiene 2400 kilos por metro cúbico. Después venía el área, ¿no? El área o el volumen que tuviese. Y después sacabas el peso unitario. Y de ahí lo juntabas todos los veces y sacabas un peso total. Este es el método Pacora. Ahora, este método es lento, pues, porque tienes que hacer un montón de cálculos. Esto, por ejemplo, lo vamos a aprender después, ya con más especificidad cuando hagamos dimensionamiento de columnas y de losas. Columnas, losas y vigas, ¿no? Pero ahorita vamos a usar este de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más rápido. O sea, lo primero, si te piden el SUX en un ejercicio, si te piden el cortante en un edificio, no te vas a poner pues a calcular todo eso, ¿no? A no ser que ya lo hayas calculado antes. Lo normal es que uses el método Chaparro, ¿no? Es un método más rápido y se usa pues, directamente cuando quieres sacar el cortante. ¿Ya? Entonces, el cortante es igual al Z UCS P sobre R, ¿no? Y eso te va a dar un valor. Ahora, este valor va a estar según el peso. Si tú el peso lo pusiste en kilos, eso te va a salir en kilos. Kilogramos, bueno, son kilogramos fuerza, no es que sean kilogramos, son kilogramos fuerza. Si tú lo pones en kilos, va a salir en kilos. Entonces, normalmente se transforma a toneladas. Ahora vamos a ver unas tablitas que son para ver el cortante por piso y cómo se usa el cortante para las placas. Entonces, eso lo vamos a ver acá en esta presentación. ¿Cómo que me salí? Ya está. Entonces, aquí dice, aquí tienes, vamos a ir hasta por acá. Unidad 2. Este es predimensionamiento. Este es muros. Estos muros de cimentación. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahorita tenemos que ver puro cortante. A ver, aquí está lo del cortante, lo puse hasta el último. Ahí está, este es. ¿Listo? Este es el de acá. ¿Ya? Este es el cortante para placas. ¿Ya? O sea, las placas, que son esos muros que van de piso a techo, casi siempre van a depender del cortante. Entonces, en este caso, por ejemplo, es muy especial lo de acá. Las placas, cuando se calculan, casi siempre vas a calcularlo en un sistema tipo dual. Que tienen las placas en un sistema dual. Entonces, en este caso, tú, por ejemplo, cuando tienes un sistema dual, tienes las columnas, o sea, ya has puesto todas tus columnas, y lo que quieres saber es cuánta es la longitud de placas que como mínimo debes poner, ¿no? Para que no pongas menos, o para que repartas bien tu cantidad de placas mínimo. Entonces, eso se calcula en base a la cortante, ¿no? La longitud de placas va a ser igual a la cortante entre un phi. Este phi depende del sistema estructural. Como es dual, es 0.85, pero a veces va a ser diferente. Esto por 0.53, que es un número que no cambia, raíz de la fuerza de compresión del concreto, o sea, la resistencia del concreto, por B. B viene a ser el ancho del muro, y 0.8, que es un coeficiente que tú pones. Entonces acá te voy a poner
Phi depende del sistema estructural. Por ejemplo, el phi va a ir cambiando según el sistema estructural que sea. Yo he visto nada más que lo usan con el dual. Cuando es el dual le ponen... Ay, me sale todo chueco. Cuando es dual le ponen 0.85. ¿Ya? También puede ser que sea solamente de placas, que es ¿cómo se le llama? Se me olvidó. Aquí estaba. Ah, de muros de utilidad limitada. MDL le ponen también. Ahí sí sería 1, ¿no? Porque es todo es de placas. De ahí tienes el B es el ancho de placa, o sea, cuánto le pones a tu placa. ¿No? Si tus placas son todas de 25 centímetros, le pones .25, ¿no? Así. Y lo otro es, nada más pues, ¿no? El FC. El FC casi siempre va a ser, hay valores como bien conocidos de FC, ¿no? Está 245, 350, 315. Ahora tú dirás, ¿cómo yo sé? Depende del concreto que hayas escogido para diseñar. Por ejemplo, cuando tú estás en un edificio, generalmente en el primer nivel se pone eh, el concreto más fuerte, ¿no? El de 350. Entonces casi siempre va a ser ¿no? Porque son como el inicio de las placas, es con ese material. De ahí... En el FI son valores ya Sí, que son fijos, ¿no? sí, son fijos. Siempre te lo da el fabricante o te lo da el que plantea el ejercicio. O sea, es como, incluso tú lo puedes poner, si te dan un trabajo, tú pones 350 porque te conviene. O sea, es el valor como, con ese valor va a salir la menor cantidad de placas posibles y no te va a hacer ningún problema en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ese valor, ya, tú lo puedes escoger o te lo pueden dar, ¿no? Pero es un valor establecido, o sea, no es que tú lo vas a calcular. Después, allá. Por ejemplo, cuando, en este caso, yo puse 0.25 acá adelante. Tú dirás, ¿por qué? Cuando es un sistema dual, las placas asumen no el 100% del cortante, sino que asumen solamente el 25% del cortante. Porque el otro 75% lo asumen los pórticos. Tú tienes acá el pórtico. ¿Está? El pórtico. Ya. El pórtico va a asumir un 75%. Y la placa solamente va a asumir un 25%. Entonces, en ese caso, como asume menos, tú no vas a poner todo el cortante porque te va a salir un montón de placa, entonces solamente vas a poner eso. Por eso que acá, en este ejercicio, yo pongo 0,25 por V sobre phi 0,53 raíz de FC por B por 0,8. Entonces, por eso que sale. Acá, por ejemplo, sale 20,8. Ahora, el valor que te sale, ya sea este L que te salga, va a ser en ambos sentidos. O sea, el L que te sale es un valor de placas para una fuerza sísmica, pero tú no sabes si el sismo va a venir en dirección X o en dirección Y o en ambas. Entonces, por eso que te pones en la peor situación, que es que venga en 45 grados, o sea, igual para ambos lados, ¿no? Para X y para Y. Entonces, por eso, si te salen 20 metros de placa, tanto para X como para Y va a tener que haber 20 metros de placa. Eso es algo importante que tienes que darte cuenta, que tiene que haber placas en ambos sentidos. O sea, igual, no es que tú puedas poner, ya, le pongo entonces 20 en el X y 20 en el Y, pero como no me alcanza, le pongo 40 en el X y 0 en Y. No, tiene que ir en ambos lados porque tú no sabes en qué sentido va a venir el sismo. Ya. Entonces, eso es con placas. De ahí, ¿qué más hacemos? ¿Para qué más usaba el cortante? De ahí hay un cortante que sacan por piso. Que yo me acuerdo que no... ya, esta es la fuerza torsional, pero esto depende de sacar el centro de rigidez. De ahí creo que vamos a tener que hacer. Ya mira, como nos queda una hora, podemos hacer... ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Y eso no se cierra cada hora, creo. No, cuando son dos personas, No. no se cierra. Ah, qué chévere. A ver, espérate. Como aquí... ya, vamos a ver profundidad de cimentación, ¿no? Listo, ahora vamos a ver esto.
Ya está. Entonces, esto era cortante. Le voy a poner acá grande cortante. Para de allí, cuando estudies, cortante sísmico. Ya está. Entonces, este es el cortante sísmico. Ahora vamos a hacer el otro tema que siempre se hace, que es la profundidad de cimentación. Ya está. Vamos a poner acá profundidad de cimentación. Aquí, de aquí. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tienes un edificio que... Este es el gráfico que aparece por si acaso en la norma. Este de acá. Tiene profundidad de cimentación, que es el DF. O sea, cuando tú vas a diseñar un edificio, tú calculas una profundidad de cimentación. O tu ingeniero te recomienda una profundidad de cimentación. Tienes acá el cimiento. Acá, por ejemplo, va la columna. Y el ingeniero te recomienda que haya una distancia acá. Ese es el DF. ¿Ya? O sea, acá puede estar el suelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este de aquí es el DF. Después está el H, que es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado y el sótano. Entonces, por ejemplo, tienes acá el último sótano y acá tienes el nivel de piso terminado. Entonces, eso es el H. Ponte que es un piso, sería 3 metros, ¿no? Y aparte está la profundidad de cimentación, por eso que lo diferencia. Y el Z, que es el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un edificio, tienes un montón de columnas. Acá columna, columna, columna acá, columna acá. Ahora, tienes que saber cuál es la zapata más grande. Eso, por ejemplo, puedes calcularlo tú uno por uno, ¿no? O sea, puedes hacer el cálculo una zapata por zapata. Pero yo te recomiendo, casi siempre va a ser la zapata central. Casi siempre esta va a ser la más grande. Es raro que las de los extremos tengan unas zapatas grandes. Casi siempre la del extremo es la más grande. Entonces, lo que él dice es que tomes la base de esta zapata, la más grande, y lo multipliques por 1,5 para sacar el z. Z va a ser 1,5 por esta base que es la más grande. ¿Ya? Esto es calculable, pero también puedes sacarlo, o sea, te lo pueden dar como dato. ¿Ya? Acá, de ahí te voy a enseñar a calcular. Entonces tienes acá la profundidad, que va a ser igual a la altura, más el DF, más el Z. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? De ahí vamos a ver número de puntos de exploración, ¿ya? Que es este de aquí. Este no, este de acá. Ahí está. Este es Calicatas y Junta Sísmica. Ahí está. Esto lo vamos a poner por acá. Vamos a jalar un poco. Listo. Y acá vamos a poner puntos de investigación. Número, así, número de puntos de investigación. Ya está. El número de puntos de investigación depende de esta tablita que está acá, que es del tipo de edificación. Primero tienes que ver el sistema constructivo, ¿no? Si es aporticado de acero, si es muro de albañilería, si es pórtico y muro de concreto, eso es dual, ¿no? De ahí la distancia entre apoyos, o sea, esta distancia de acá, vamos a poner M, ¿no? Entonces, este es el M, esta distancia entre apoyos, o sea, si tu estructura es cada 6 metros, cada 8 metros, cada 5. Después el número de pisos, ¿no? Si es un rascacielos, si es un edificio pequeño, ¿no? Juntas todo y te va a salir el tipo de edificación, ¿no? Ahora, las edificaciones vienen en números, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Todo eso. Según el tipo de edificación, tú vas a sacar
¿Cada cuánto se va a hacer el punto de investigación? Por ejemplo, puede ser 1 por cada 225, 1 por cada 450 o 1 por cada 500, según el tipo de edificación. Claro, la edificación más complicada va a ser la de 1, ¿no? Porque es cada poquitos metros cuadrados. Y, por ejemplo, ponte que tú tienes un edificio que tiene 450 metros cuadrados, ¿no? Entre 225, ¿no? Y es tipo 1, ¿no? Tu edificio. Y te sale 2 puntos de investigación. Ya, no vas a hacer 2 puntos, tienes que hacer 3. O sea, el mínimo es 3. Si te sale 2 o 1, tienes que hacer 3. O sea, siempre vas a tener que hacer 3 puntos de investigación. Nunca menos, siempre son 3 puntos. Siempre. O sea, si te salgan 2 o 1, vas a tener que hacer 3 puntos de investigación. Es lo mínimo que pide el reglamento. Por ejemplo, acá se dieron 11 calicatas. Esto puede ser como mínimo 3. Y de ahí la junta sísmica, ¿no? Acá es otro punto de la junta sísmica. A ver, pues tienes un edificio acá y otro edificio acá. Ah, hoy día encontré un video bien chévere de eso. De ahí te lo mando. Por ejemplo, si te cuenta que tienen los dos edificios están pegados. Cuando oscilen, van a chocar entre ellos. O sea, van a chocar y van a generar grietas, porque van a chocar. Pero si tienen la junta sísmica, el edificio va a oscilar, el otro va a oscilar, pero nunca van a chocar, porque tienen espacio para oscilar. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la junta sísmica. Ahora la fórmula es bien simple. Sacas una junta sísmica 1, que es 0,06 por la altura. Si pones la altura en metros, te va a salir en metros. Un S2, que va a ser 0,06 por la altura 2. ¿No? Ponte que él tiene una altura 1 y una altura 2. Y después haces una semisuma con los dos. Y esa es tu junta sísmica final. Entonces, esa junta sísmica es simple. Ya está. Entonces, dime si tienes alguna duda hasta acá para hacer algún repaso o pasar a otro tema. No, todo está bien claro. Ya, entonces vamos a hacer ahora. A ver, ya hicimos cortante. Creo que estoy avanzando muy rápido. Bueno, vamos a ver. Junta. Ya esto ya lo sacamos. Sacamos el peso. Yo creo que podemos hacer esto de acá. De muros. Porque es bien simple. Y lo puedes, o sea, puedes ir repasándolo. Como son tablitas nada más. Este de acá, de densidad de muros. Por ejemplo, todo lo que hemos sacado ahorita es para cualquier tipo de edificación. ¿Ya? O sea, generalmente cuando tú llevas el sílabo, te explican, ¿no? Esto, por ejemplo, es para todo tipo de edificación. O sea, para todas las edificaciones vas a tener que sacar cortante sísmico, para todas vas a tener que sacar la profundidad de cimentación, el número de puntos para todos. O sea, no hay edificio para el que no tengas que hacer eso. Pero de ahí vienen los sistemas estructurales. Por ejemplo, hay acero, hay concreto. Entonces, uno de los primeros sistemas con el que se comienza es con albañilería. ¿Ya? En construcción, por ejemplo, nos explican como que cómo hacer albañilería, ¿no? Cosas más como constructivas, ¿no? Pero en estructuras se limitan casi siempre a enseñar cómo sacar la densidad de muros. Entonces, lo voy a poner acá. Y así está. Eso se explica con una pregunta, porque si no, no se entiende. Esta es la pregunta. Y acá vamos a poner este de aquí. Ya está. Entonces vamos a comenzar. Dice, casi siempre tu pregunta... Uy, no se ve. Ahí está. Casi siempre la pregunta va a ir así, ¿no? Para la planta mostrada que se tienen los siguientes parámetros, estos son los datos que yo he puesto acá. 0.45, 1, 1.1 y el n es el número de pisos. Los muros son de 13 centímetros. Ahora tú dirás, pero ¿por qué son de 13 y no de 15? Porque cuando tú haces una edificación de albañilería, por ejemplo, diseñas, siempre pones muros de 15 o de 25 si son los de los extremos. Ya, entonces, en este caso se pone de 13 porque el tarrajeo no se considera como estructural. Lo estructural son los 13 centímetros nada más, no los 2 centímetros de tarrajeo. Por eso se pone 13.
con un área techada de 85 metros cuadrados. El área vas a ponerlo acá. Primerito, para comenzar el ejercicio vas a calcular este coeficiente que es el sus sobre 56, que te va a salir un valor. ¿Ya? Este valor sirve para saber cuánta área es un coeficiente para saber el área de muros. ¿Ya está? Y sale siempre, o sea, por ejemplo, si te sale 0,442, 0,042, tú lo vas a convertir a porcentaje. Se lo multiplicas por 100%, ¿no? Así, se lo multiplicas por 100%. Ahora dirás, ¿por qué este valor? ¿Ya? Este valor es un valor mínimo de área de muros. O sea, en un sentido vas a calcular el área de muros y en otro sentido, ¿te acuerdas que por ejemplo para hacer placas veíamos sentido X, sentido Y? Igualito, acá también se hace sentido X o sentido Y. Entonces, si tú quieres sacar la longitud de muros que va a haber, lo vas a calcular por área. Entonces, en una área tiene que haber un porcentaje, en el otro va a haber otro porcentaje y siempre va a tener que ser mayor que esto. Si es menor que esto, no cumple. Entonces, él va a ser como mi parámetro, ¿no? Esto es lo mínimo de porcentaje de área de muros que puede haber. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula por individual, ¿no? Vamos a poner este de acá. Me lo voy a poner así. Listo. Ya está. Ya mira, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es ver la planta, ¿no? Te vas a fijar todos los muros en sentido X. Todos los muros en sentido X son por los horizontales. Ya, ahora acá hay una polémica, ¿no? Que siempre dicen que hay que quitarle como el área de la columna. Yo no se lo quito porque da igual. Yo me he dado cuenta que da igual. O sea, yo lo he calculado varias veces y me he dado cuenta que da igual. O sea, si le quitas o lo dejas, la columna da igual. Entonces, por eso yo le dejo la columna porque quitarle la columna es bien aburrido, ¿no? Yendo 0,25 cada uno. Por eso que yo lo dejo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, sale 1,78, acá está, 4,1, 4,1, 4,1, 2,2, 2,2. O sea, lo primero que tienes que hacer, si es que el ejercicio no lo ha hecho, es enumerar los muros. Por ejemplo, el muro 1, el muro 2, el muro 3, el muro 4, el muro 5 y el muro 6. Todos los muros horizontales los enumeras, los colocas en la tabla, les pones su espesor y el número de muros que hay. Por ejemplo, puede ser que por ejemplo acá el muro X1, X2, X3 tienen el mismo largo, el mismo espesor. Entonces tú podrías haber puesto solo un X1 y en vez de N111 pones 3 de frente para no calcularlo varias veces. Pero si se te hace complicado, simplemente ponlo así. Yo lo hago así para no complicarlo. Una vez que sacas la longitud del muro y el espesor, sacas el XY por E. ¿Para qué? Para sacar el área de muro. ¿En qué sentido? En el sentido X. Entonces acá, por ejemplo, va a salir un valor. Vamos a ir calculando. Vamos a cambiar calculando. Esto lo puedes hacer manual, yo lo hago en Excel. Yo tengo todas las tablas en Excel. Creo que te lo pasé, ¿no? ¿O no? ¿Ahorita o hace tiempo? Hace tiempo te pasé. Ah, ya. Y te lo No pasé. me acuerdo, pero sí. O sea, Trabajo, esas tablas que yo mando siempre son tablas programadas. No tienes que calcular nada. Solamente tienes que poner los valores y ya está. Por punto 13. Acá, por ejemplo, si quieres hacerlo, lo puedes hacer manual. No estoy haciendo manual ahorita, pero normalmente yo lo hago con mis tablas. Ya está. Este sale 0,086. Ya está. Entonces, una vez que sacas todas las áreas, como de cada murito, lo sumas. O sea, sumas lo que te ha salido. Y con esa suma, la suma te va a salir obviamente en decimales. Lo multiplicas por 100%. Por 3 más 0.0286.2 más 0.2314. Ya está. Sale 1,88. Mira, por ejemplo, esto lo vas a convertir a porcentaje. Bueno, ya está en
Bueno, vamos a convertirlo a porcentaje. ¿Cómo se convierte en porcentaje? Divides lo que te ha salido entre el área del edificio, 85%. Ya está, entre 85 y te va a salir 0,022. Esto lo multiplicas por 100%. Te va a salir 2,2%. Este valor es menor que este valor. Por tanto, no cumple. O sea, este valor sirve para comprobar. Si es menor, no cumple. Entonces, en este caso, los muros en X no cumplen. Tiene que haber más. Como es menor, entonces no cumple. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Aumentar muros en X. Ya está. De ahí vamos a sacar los muros en Y. Y si no quiero aumentar muros en X, sino hacerlo más largo. Claro, también puedes hacer eso. Alisa, tienes razón. Alargar o engrosar también. Trabajando. Yo también estoy trabajando. ¿No ves que acá puedes aumentar el área? O sea, puedes aumentar el espesor. Ya, cuando llegues, O puedes aumentar la longitud. pues, ¿ya? O sea, puedes alargar este o este. Por eso puedes alargar o engrosar. ¿Sabes qué? También puedes convertir en placa. Por ejemplo, como tú quieres convertir en placa, te voy a poner acá la formulita. Por ejemplo, aquí creo que convertí en placa yo. No, a ver. Sí, ¿ves? Lo convertí en placa. O sea, cuando tú conviertes en placa, vuelves el muro más rígido. O sea, por ejemplo, si tú tienes un muro de ladrillo, tiene huequitos adentro, ¿no? Porque es de ladrillo. Pero cuando conviertes el muro en concreto, como es purito concreto, ya es más rígido. Entonces es como si fuera un muro más grueso. Por ejemplo, tienes un muro de albañería. Se lo chueco al muro. Por ejemplo, el muro de albañería, si es que lo hacen bien, lo hacen de ladrillo King Kong. Tiene 6 huecos. No, tiene 18 huecos, ¿no? Tiene un huevo de huecos. Bueno, una cosa que tiene huecos, ¿no? Son varios ladrillos así, ¿no? Tienen un montón de huecos. Entonces, eso le va reduciendo densidad al ladrillo, porque no tiene huecos. Pero cuando tú lo conviertes a concreto, el muro de concreto es lleno, o sea, no tiene huecos. Entonces, esto hace que ese muro aumente de grosor, pero es un grosor aparente, ¿no? Porque, por ejemplo, el muro sigue siendo de 13 centímetros, pero como ahora es totalmente denso, es como si tuviera 80 centímetros, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se calcula? Se calcula con estos de acá. Por ejemplo, el espesor nuevo va a ser igual al espesor original por S sobre EM, donde S es igual y M es igual a... Espera. Aquí está, ¿no? Aquí lo puse. S es 1500 raíz del FC. 1500 raíz del FC. El FC es la fuerza del concreto. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos de eso? Aquí cuando hicimos lo de las placas. Acá está el FC, ¿no? O sea, el FC depende del constructor. Y el otro es FM, ¿no? El otro depende del FM. El otro es 500 por el FM. El otro es 500 por el FM. El FM también te lo dan. Siempre 65 y 210. O sea, esto depende del tipo de concreto. Casi siempre es el mismo, o sea, no cambia. Casi siempre es el mismo. Es raro que le pongan otro, porque cuando tú pasas de albañería a concreto, para que sea compatible, le ponen un concreto que no sea tan fuerte, porque si no el concreto va a punzar la losa. Entonces casi siempre es el mismo. Ya, entonces eso es el espesor nuevo. Entonces, como tú me dijiste, para aumentar, puedo aumentar los muros en X, o sea, poner más muros, puedo alargar un muro, o puedo engrosar un muro, o puedo convertir en placa. O sea, tienes un montón de opciones. Opción 1, pones más muros. Opción 2, alargas un muro que ya existe. Opción 3,
Haces más grueso un muro que ya existe. Opción 4, conviertes en placa. Siempre que cumpla, o sea, por ejemplo, si tú vas a cambiar el espesor, aumentas el área y logras que este porcentaje sea mayor a este, cumple. Si aumentas un muro, o sea, aumentas por acá, por ejemplo, aumentas el porcentaje y cumple, normal. O sea, siempre que cumpla, está bien. Ya, o sea, eso vas a tener que hacer una nueva tabla. O sea, cuando tú hagas estos cambios, tienes que hacer una nueva tabla. Eso es lo que siempre pide Pacora, o sea, cuando tú haces esto, te pide la primera parte y te pide que hagas una nueva tabla con tus cambios, ¿no?, que has introducido. Y claro, en tu ejercicio tienes que especificar por qué hiciste los cambios, ¿no? Hice porque me pareció que era mejor engrosarlo, o me pareció que le faltaba poquito, solamente alargué un muro, ¿no? Tienes que siempre justificar por qué lo has hecho. Por ejemplo, acá lo que yo hice en este ejercicio en específico es que yo... ¿Qué hice acá, no? Aquí creo que... no me acuerdo qué hice. Aquí creo que convertí a placa un muro. A ver, aquí convertí en placa. Aquí convertí en placa al muro X6, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo convertí en placa, pero si tú quieres puedes alargar un muro. Ahí está. Si tú quieres puedes alargar un muro, si quieres puedes convertirlo en placa, o también puedes engrosarlo, o sea, de 0.13 lo pasas a 0.24. Recuerda que no se puede engrosar a lo que tú quieras, o sea, si tú tienes un muro de 0.13, solamente lo puedes engrosar a 0.24. ¿Por qué? Porque no hay otros tipos de muros de ladrillo, o sea, no vas a inventarte un muro de 30 o un muro de 50. O aumenta a 24 o lo conviertes a placa, pero no lo puedes aumentar al grosor que tú quieras porque el ladrillo de ese tamaño no existe. Ya está. Entonces, eso es esto de acá, ¿no? Te voy a pegar por si acaso. Este de aquí, te voy a pegar el de acá. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar a usar las tablas porque es bien útil. Yo me he dado cuenta que te ahorra bastante tiempo. Quizás no tanto para los trabajos, para los exámenes, pero sí para los muros Y. O sea, esto mismo que has hecho con muros X lo haces con los muros Y. Te voy a enseñar a usar las tablas. Por ejemplo, mira, acá esta tabla tiene un vínculo. Entonces yo digo abrir origen. Me voy al vínculo. Sí estás viendo, ¿no? El Excel del modificable. Sí, Ya. sí, Entonces, por sale ejemplo, todo. acá tienes el ejercicio, ¿no? Acá está el ejercicio. Por ejemplo, acá está el X1. Acá está la distancia, o sea, la longitud, y acá está el espesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no cumple. Incluso está programado. O sea, si tú, por ejemplo, yo pongo acá, yo digo, bueno, quiero engrosar ese muro, ¿no? Sigue sin cumplir. Mira. Cambió, ¿ves? 3,36 y no cumple. ¿Viste? O, por ejemplo, quiero engrosar este muro. Sigue sin cumplir. Engroso este muro también. Sigue sin cumplir. Ese también. Ahí está, ¿ves? Ya está, ¿ves? Engrosé todos y llegó a cumplir. Entonces, esto que yo hice te permite ¿Has modificar... estudiado Excel? ¿Cómo? Programación. ¿Has estudiado Excel programación? Estudié Excel y te enseñan eso. O sea, te enseñan a programar. Por ejemplo, acá puedes programar para que cumpla. Acá simplemente es multiplicaciones. Y acá es la suma de estos. Y ya, entonces, esto es... Por ejemplo, acá... Por eso que a mí me gustan estas tablas porque lo haces rapidito. O sea, tú vas cambiando y te vas dando cuenta cómo cambia. Y esto te sirve bastante para la inercia. Por ejemplo, acá tengo perfiles y para cada perfil tengo una forma de trabajar. No, este no es, creo que es este. Sí, este. Mira. Por ejemplo, sacar inercia para una viga cuadrada. Acá te pones todos los valores, ¿no? Sacar inercia para una viga C con aspitas, o sea, con cachitos. Y sacar inercia para una viga en C, ¿no? En ambos sentidos. Es bien útil esto. Te lo voy a pasar. Lo voy a pegar por si acaso aquí, cosa que si no lo pierdes. Y te voy a poner una captura. Una captura
Por ejemplo, de aquí. Aquí, por ejemplo, creo que aquí están todos los cálculos, no estoy segura, pero yo recuerdo que organicé todos los cálculos en una sola presentación. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedes entrar a ver. A ver, aquí, por ejemplo, está el cálculo para cimientos. Yo creo que la siguiente podemos hacer cimientos. La voy a poner acá. Podemos hacer cimientos. De ahí podemos hacer muros, no, vamos a hacer columnas. Esto sí es complicado porque tienes que hacer ejercicios. Entonces, esto sí va a tomar más tiempo. Losas y vigas. Y todo esto en concreto, ¿no? De ahí vamos a pasar a acero. Y de ahí a madera. Ya está. Entonces, aquí por ejemplo, creo que podemos hacer inercia. ¿Tú recuerdas inercia? ¿Cuál era la fórmula? ¿Te acuerdas base por altura al cubo sobre 3 sobre 12? Ah, ya. Steiner ¿Te también, acuerdas creo. ¿Te acuerdas los perfiles? ¿O no? ¿Eso de Steiner cuando nos daban ahí? Ajá. Ah, ya, sí. Sí, me acuerdo un poco. Ya. Debe estar lento, pero sí, me acuerdo que sí lo hacía. Vamos a hacer uno de muros más para que quede claro. Y creo que ahí terminamos para que tengas tiempo de procesar todo lo que hemos hecho hoy día. O sea, que eso tú lo entiendes y de Estás ahí... grabando, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Estás grabando la Sí, de sí, ahí, está ¿no? grabado. Está grabado, no te preocupes. Ah, ya. Sino que te digo porque... Esto, o sea, tú lo entiendes en el momento y ya te olvidas. A mí me pasaba eso, que yo lo entendía y de ahí me olvidaba. De ahí yo misma no me acordaba qué era el Z, qué era el... Ya está, a ver. Este, por ejemplo, es un ejercicio en el que te han dado una estructura así. Ya, acá cuando tú ves esto, fijo que no va a cumplir. O sea, ya lo veo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho vacío. O sea, cuando hay mucho vacío no va a cumplir. Entonces, para eso, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Voy a poner el original, ¿no? O sea, el original son estos de acá que no cumplen. Estos no cumplen para nada. Por ejemplo, cumplen dos, ¿no? Cumple solamente el Y. Porque, ¿sabes por qué cumple? Porque tiene estos muros largos de confinamiento alrededor. Ya está. Entonces, estos muros en la dirección X, acá te los enumeran. Esto simplemente lo pasas para acá. Esto de acá lo pasas para acá. Sacas el área, o sea, multiplicas, ¿no? La longitud del muro por el espesor, te sale el área. Esto es básicamente un área, o sea, va a salir en metros cuadrados. Y lo sumas. Este valor se divide entre el área total, que siempre te la dan, ¿no? Acá 403. Entre 403. ¿Por qué puse porcentaje? Entre, que es el área total. Igual para acá. Pones el X, el espesor, el área, lo sumas y eso lo divides entre 403. Y acá cumple. Ahora, si te das cuenta, como te dije, ¿por qué cumple en el Y? Tiene este murazo y los muros de la escalera. Entonces, eso le da fuerza. O sea, cuando tú ves una planta y no estás muy segura de tu cálculo, siempre guíate de tu intuición. Si tú ves que en la dirección Y tiene varios muros, eso le va a ayudar bastante. Ahora, ¿cuál es el problema en X? El problema en X es que los muros no son tan amplios. Por ejemplo, acá en la entrada, el muro se parte en pedacitos porque hay ventanas. Acá atrás también el muro se parte porque hay ventanas. Acá el muro de aquí no apoya mucho, ¿no? Porque son pocos. Entonces, por eso termina por no cumplir, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando tú hagas un ejercicio y no estés muy segura, primero analiza la planta. ¿Ya? Analiza cómo están los muros, o sea, si están muy amplios, si están muy cerrados, si tienen cortes, todo eso.
Ya. Después, otra cosa es que, por ejemplo, aquí hay un gran vacío. O sea, aquí debería haber un muro, ¿no? O sea, algo en tu mente te dice acá debería haber un muro. Está muy raro así, ¿no? Ya está. Entonces, con eso ya pasas a la parte de la corrección. Por ejemplo, acá en la corrección, yo a veces no lo pienso mucho, sino que simplemente voy cambiando el Excel. Y como el Excel está programado, cambia solito. Ahí está. Listo. Ahí, esto lo voy a subir porque no quiere subir. Ya está. Por ejemplo, acá al momento de cambiar, esta cosita dice, por ejemplo, aquí lo que está en amarillo es lo que cambió. Por ejemplo, aquí aumenté el espesor. Ahora tú dirás, ¿no? ¿Por qué aquí el espesor aumenta a 0,87 y aquí aumenta a 1,61? Porque aquí el muro que está aumentando es de 0,24. O sea, cuando tienes un muro de 0,24, aumenta a 1,61. Y cuando tienes un muro de 13, aumenta a 0,87. Esa es la diferencia. Por eso que ahí es lo diferente. Por ejemplo, aquí engrosé varios muros en X. Y aquí en Y convertí en placa un muro, pero es porque era de escalera. Por ejemplo, aquí no era necesario, porque sí cumplía, sino que lo aumenté para que cumpla porque era escalera, ¿no? Y esos datos también ya son fijos. Los de aquí, El 1,61 y el 0,87. técnicamente sí, porque depende de otros valores fijos. Por ejemplo, acá tienes que depende del S y el EM. O sea, es así, ¿no? A ver, te lo explico Ya. aquí más seguro. Sino que, bueno, estoy tratando de... E nuevo es igual a E por el S sobre EM. Pero S es 1500 FC y EM es 500 FM. Simplifica, sería 3. O sea, el EN sería igual a 3C raíz de FC sobre FM. Pero el FC y el FM son fijos, o sea, es bien raro que cambien, o tendrían que decirte, ¿no? El FC ya no es 210, es 245. Pero es bien raro, o sea, casi siempre el FC es 210 y el FM es 65, porque depende del concreto. El concreto casi siempre es este, o sea, no, es bien raro que cambies. ¿Sí me entiendes esa parte? Sí. Mira, podemos dejar la clase acá, lo que pasa es que tengo que salir. ¿Te parece? Ya fue. Sí, está bien. Pues voy a detener la grabación, ¿no? De ahí te lo mando. Hay que hacer un drive para subir todas las cositas que estamos haciendo acá.